Abrimos tertulia. Pedro Antonio Ríos, buenos días. Buen día. Buenos días, Juan José García Esquivano, Juan Ramón Calero, buenos días. Buenos días. Le damos la bienvenida también a estas tertulias a Antonio Botías. Antonio, buenos días. Decías, hoy día histórico, por comenzar por algo, pues lo de el relevo en el ayuntamiento, propiciado desgraciadamente por el fallecimiento Exacto, si bien de José Ballesta, ¿no? Sí, hoy el Ayuntamiento de Murcia, el centenario concejo, pues elige la primera alcaldesa en toda su historia, en sus 1200 años de historia. Y bueno, podríamos remontarnos incluso a los árabes, pero sí que es un día histórico, de forma un tanto accidental, por la desgracia del fallecimiento del anterior primer regidor, pero sí, él es la primera mujer. Y fíjate, no hemos avanzado tanto en esto de la defensa de los derechos de la mujer. Fíjate si no hemos avanzado, que ponemos primera mujer en Murcia y sin embargo nos la vamos a cargar en Cartagena. Efectivamente. No, bueno, pero lo de Cartagena, aquí por lo menos las ponemos legalmente, sí, y de frente. En lo de Cartagena me parece que es una vendetta y que vamos... Bueno, pero una moción de censura es un instrumento parlamentario como otro cualquiera. Sí, pero un instrumento parlamentario... Y los tamallazos está al orden pero del día. Un instrumento parlamentario... Tú me compras a mí, tú me alquilo... Exacto, todo eso sí, pero que eso se haga a un año vista de las elecciones, con unos señores, una amalgama de no sé cuántos partidos que se van a matar y que no tengan proyectos. Porque a mí que si me presentan el proyecto que es para el Ayuntamiento de Cartagena, y luego si es que lo tienen, no creo que en un año, que no quede un año, queda mucho menos. Eso es el peor momento es ese. Pero lo que yo quería decir es que han tenido que pasar 70 u 80 años desde que las primeras mujeres, cuidado, entraran solo, en muy poquitos años, en la Primera República, en la Segunda. Es decir, que han tenido que pasar 80 años para que haya una mujer al frente del Ayuntamiento de Murcia y que las primeras concejales no entraron hace 500 años. Porque las mujeres no se metían en política antes. Son mucho más listas que nosotros y no se metían en política. En el 79, en el Ayuntamiento de Murcia, solo había 2 concejales. Las 2 se llamaban Mari Carmen. Una, Mari Carmen Lorente en el PSOE y otra, Mari Carmen Moreno en la UCD. Sí. De los 27, entonces éramos 27. En el Congreso, inicialmente, en el Congreso de los Diputados en la democracia, había muy pocas mujeres. En el año 82 en la Asamblea Regional, en la legislatura provisional no había ninguna. Y cuando yo ingresé en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 75 no había ni una sola mujer. Bueno, y en la primera legislatura, la primera legislatura estaba Picazo, si no me equivoco, una de las primeras presidentas autonómicas. María Antonia. La primera fue Murcia. La primera. Y fíjate, curiosamente, la concejal Lorente, en una entrevista que le hicieron por aquellos años que recuerdo yo, a ella le preguntaron, ¿y usted le gustaría ser alcaldesa? Y ella, que se ve que era una mujer fuerte, ¿no? Dijo, sí, por supuesto, claro que me gustaría que mi partido me proponga y yo seré la primera alcaldesa del Ayuntamiento de Murcia. Eso era Lorente. Sí, hoy es el día 22 de mayo, Santa Rita. Pues era la patrona de los funcionarios municipales y jugamos un partido de fútbol, los concejales, contra los funcionarios en el Barnet. Mari Carmen jugó el partido de fútbol con los concejales. Hay que ver, a mí me sorprende muchísimo que la izquierda tenga tan claros los santorales y todo eso. La izquierda española es simpática por eso, porque es bastante vaticanista. No rompe con las tradiciones. Y las cofradías están llenas de nazarenos. Mi madre se llamaba Rita y el día 22 no me lo puedo no cumplir. Es una gran tradición. Gregorio Pérez Barba, por ejemplo, era así, es que estaba siempre recordando santorales. Es que Gregorio era Paquita. Gregorio era muy religioso. A mí me gusta que la izquierda española sea así. Y a mí me gusta que la derecha sea tan moderada, tan templada. Nada más que hay que mirar el escenario. Sí, bueno, pero tú mírame a mí. No, sí. Javier, buenos días. Javier Adán. ¿Esperáis algún tamallazo todavía en la moción? No, hombre, yo creo que lo que tiene que haber seguro son negociaciones. Negociaciones de última hora, por decirlo así, está pendiente el asunto de la concejala que sigue estando además en activo en este instante. Que forma parte del equipo y que sorprendentemente se claro, yo presento contra mí misma, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso, según todo, ayer mismo comentando la noche de la economía murciana, los premios de la Cámara de Comercio, pues claro, era un runruneo, es decir, ¿qué va a pasar? Ahora mismo está en una situación abierta. Sí que no deja de ser, pues, un tanto peculiar, pues por ejemplo lo que está haciendo el Partido Socialista, ¿no? Es decir, oye, que no, lo que decida la base es, pero como que lo que decida la base, si tú lo que vas a hacer es alinearte con 2 personas que pertenecían a Vox, supuestamente, si se mantiene lo de los 2, o sea, que es una especie de amalgama de siglas ahí, que es muy llamativo. No es necesario para hacer la moción de censura que la firmen
y propongan un candidato. Lo que, Claro, ya está. claro, que por eso sorprende que el delegado del gobierno haya salido después de anunciar que se van a presentar la moción diciendo vamos a discutir si se presenta o no se presenta. Es decir, pero bueno, yo insisto, ya hemos pasado por este escenario, porque el PSOE gobernó Cartagena con MC hace 8 años y aquello fue un desastre y yo auguro que esto va a ser otro desastre. A la anterior alcaldesa de Cartagena la expulsaron por haber pactado con el Partido Popular. Claro, entonces se pactó PP y PSOE, entre comillas, para que no fuese Movimiento Ciudadano. Lo de Ana Belén y la actual alcaldesa fue un pacto entre PSOE y PP turnándose en la alcaldía. Pero no tanto PSOE, porque a la alcaldesa la terminaron expulsando. Claro, Bueno, pero era del PSOE 5 minutos antes. Es que ahora cuando echan a uno de un partido ya parece que en contra de ese pacto y expulsaron a la alcaldesa y a todos los concejales. Y en aquel momento era para dar estabilidad al ayuntamiento. Curiosamente, uno de los expulsados del PSOE, Juan Pedro Torralba, que ahora está en Cartagena, sí, en la candidatura que formó Ana Belén Castejón, ahora sí firma junto a sus antiguos compañeros Sin embargo, del PSOE. yo a Ana Belén Castejón no le he oído hablar bien de esta moción de No, al contrario, todo lo contrario. Sin embargo, su concejal, entre comillas, el concejal que representa sí que está en esta moción de censura. De todas formas, la clave de Vox también es muy interesante. Yo creo que la caída de Antelo, en cierta manera ha provocado que se remueva todo el partido en Vox y que él haya impulsado el que los dos de Cartagena se rebelen. Yo creo que eso no se ha explicado todavía, pero que tiene mucho que ver. Es decir, la disgregación absoluta de ese partido en la región habrá afectado. Lo de Movimiento Ciudadano también es de nota, porque aquí estamos hablando desde Murcia, pero cuando con todos los amigos de Cartagena hablan, y bueno, ya saben, Movimiento Ciudadano es lo de siempre. Es decir, digan ustedes lo que quieran que yo me opongo, ¿no? Que vive un poco a ser la tradición. Pero y además, más aún, el anterior líder, y además muy histriónico, ha salido también diciendo, pero ¿qué es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano? Estoy en contra de esto. Cuando él mismo yo creo que lo hubiese aplaudido y lo hubiese hecho si él liderase el Movimiento Ciudadano, pero que está en contra del líder actual. El partido cantonal esto no hubiera pasado. El MC tiene su fuerza. Sí, el MC tiene su fuerza y Cartagena es muy peculiar, además, políticamente. Yo creo que eso lo tenemos que entender todo y así lo han entendido, porque los grandes partidos lo han entendido así. Yo me acuerdo que me sorprendió muchísimo que un dirigente socialista de la década de los 80 dijo que los socialistas de Cartagena primero son cartageneros y después son socialistas. Y eso le pasaba también a la gente de AP y del PP. Y nos pasa a todos, ¿no? En Cartagena es muy peculiar, tiene una idiosincrasia muy particular y la política de Cartagena hay que entenderla. Yo creo que lo que están haciendo es lo que procedía, porque la alcaldesa ya se había enfrentado, había pisado muchos callos. Y entonces eso al final se paga. Porque la democracia es esto. Y que no te guste la moción de censura, pues es un instrumento parlamentario. Que es muy difícil que se pongan de acuerdo. Y que no es lo mismo hacer las elecciones siendo alcaldesa que no siendo alcaldesa. Y todo eso es lo que se está considerando. Y yo creo que también habrán valorado el apartarla porque, bueno, Cartagena no es que vaya mal. Es decir, yo creo que Noelia Arroyo era un activo para el Partido Popular en la ciudad portuaria y que toda la oposición ha dicho, pues tenemos que quitarla de en medio, queda un año para las elecciones, vamos a sembrar el caos porque probablemente hubiera salido reelegida. Es decir, Cartagena no es la misma que recibió ella. Sí, bueno, pero Cartagena la que estaba muy bien por Pilar Barreiro. Pilar Barreiro fue la que de verdad cambió Cartagena. Y Noelia yo creo que y luego se la cargaron y Noelia se puso enfrente de Pilar Barreiro. Si al final todo se paga en esta vida. Pero el problema que se puede suscitar es que tengamos un gobierno donde va a estar el PSOE y entonces ¿quién le va a exigir al gobierno central, que también es del PSOE? Por ejemplo, pues el cuartel de la Guardia Civil, el problema de los trenes, es decir... Cartagena, las grandes obras que ha tenido Cartagena de la Administración Central la ha hecho la autoridad portuaria. El cambio real de Cartagena es toda esa gran obra que se hace recuperando y conectando con el mar. Yo he conocido Cartagena paseándome cuando estaba en la Asamblea. Y el plan económico que hicimos nosotros desde la Asamblea Regional. Bueno, el plan de reactivación económica. Eso fue en el 92 ya, fíjate si hay. Metimos un montón de miles de millones. Pero me sorprende que quedan 8 o 9 meses para las elecciones municipales, que serán en mayo, el último domingo de mayo del año que viene, ¿no? Y que quede tan corto. Si no hay lo que dice Juan Ramón, el quitar a una persona que ha pisado o que se ha enfrentado a demasiado. Y yo no sé si en su propio partido se ha movido o la han defendido de la misma manera, que podían haber defendido un puesto. Porque una alcaldía como la de Cartagena no es baladí. Vamos a avanzar en temas. ¿Cómo veis este tema de las prótesis del Servicio Murciano de Salud, esta trama? Pues crea alarma,
que alarmáis bastante porque ten en cuenta que hablan de prótesis que están ya instaladas, al margen del negocio. Caducadas y negocio hacia lo concertado, como ahora que está creciendo tanto, el que, oye, te van a operar, te operan antes y lo haces en el centro concertado, lo hace los propios, llamémosle, médicos del servicio murciano, pero te operan en Molina, te operan en Mesa del Castillo, en fin, en distintos hospitales. Y es precisamente en eso donde está jugándose todo esto. Y el control, ¿no? El que haya llegado a estas cifras. Están hablando de cirujanos, están hablando de personas de las empresas, de una cantidad de dinero. En fin, es que hay mucho dinero en la sanidad, y entonces el problema es, yo creo que los dos pilares básicos del estado del bienestar, que son la educación y la sanidad, tienen que ser fundamentalmente públicos, esencialmente públicos. Y yo creo que la colaboración con la sanidad privada hay que restringirla al máximo, por una razón elemental, y es que los controles en lo público son muy precisos. Hay un control presupuestario, hay un control de la intervención y hay un control del Tribunal de Cuentas y hay un control continuo. Sin embargo, en lo privado los controles lógicamente son menores y eso permite que se originen agujeros de este tipo y que por ahí se meta el fenómeno de la corrupción. Pero Juan Ramón, si es contratos del servicio murciano. Son contratos de... porque no, contratos, pero con particulares. Hay funcionarios. Es que ese es uno de los elementos, para mí, elementos claves por lo siguiente. Vamos a ver, primero, el caso se detecta por una auditoría interna, es decir, que por eso el consejero dice, oye, que lo hemos detectado nosotros, lo hemos denunciado nosotros y el procedimiento se inicia desde aquí. Es decir, que sí que en cierta manera han funcionado esos controles. Claro. Lo que no ha funcionado, a mi juicio, es lo siguiente. El sistema, como a mí cuando me lo explicaron hace unos cuantos años, que cuando se pone en marcha, que es esa central de compras y ese comité de expertos que deciden qué es lo que entra en esa central de compras, ahí es donde se han saltado. Y se han saltado la normativa, sobre todo, no en la parte pública, sino en la parte privada. En lo que han conseguido meter dentro, saltándose ese control de los expertos, es decir, las prótesis estas sí que entran, esto sí que entra, cosas incluso caducadas como hemos visto con lo de las prótesis y con unos precios además superiores. Es decir, lo que sí que estaba bien diseñado, no ha funcionado el sistema interno por negligencia de alguien. Pues hay una parte que señala a algunos funcionarios. Entonces dices, claro, la responsabilidad política, ¿dónde está? Porque es donde tiraríamos siempre por elevación. Pues la responsabilidad política en este caso, a día de hoy, con lo que sabemos, es que dices, sí, lo detectaron y lo denunciaron. Esa otra investigación es la que se tiene que llevar a cabo. Porque estaba bien diseñado el sistema, ¿eh? No solo denunciarlo, cortarlo. Claro. Sí, claro. Te digo que con todo y con eso, aquí hay efectivamente una mezcolanza de sanidad pública, sanidad privada, laboratorios farmacéuticos, y todo eso hay que delimitarlo muy bien, porque si no se delimita muy bien, al final puede haber problemas y los está habiendo. O sea, en el sentido de que hay médicos que están trabajando en la sanidad pública y en la sanidad privada, médicos que a veces pues derivan o pueden derivar, hay una industria farmacéutica muy potente que todos los días presiona al sistema sanitario con muchas cosas que si fueran otros profesionales probablemente le llamaríamos corrupción. Entonces, que te invito a comer, te invito de viaje, te invito a, etcétera, etcétera. Hay congresos de estos que te tiran una semana en no sé dónde. Sí, por eso digo que entonces te encuentras con una situación que yo lo que creo es que hay que defender la sanidad pública, hay que pagarle muy bien a los profesionales de la sanidad pública y hacer posible que no trabajen en la privada, que trabajen solamente en la pública. Creo que hay que subirle los sueldos. Y sobre todo tener en cuenta los focos de corrupción. Los focos de corrupción están muy estudiados. La corrupción además ya está muy definida también. La corrupción es anteponer el interés particular al interés general. Eso es así de sencillo. Y los focos de corrupción son la contratación administrativa, el urbanismo, la selección de personal. Son 3 o 4 focos de corrupción, pero por ahí se mete siempre los corruptos, porque la corrupción es íncita a la naturaleza humana. La tendencia a aprovecharse, a ser más listo de los demás, a llevarse y tal, eso es propio del ser humano. El ser humano no es un ser perfecto, es un ser desfalleciente. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los focos de corrupción, el control de esos focos de corrupción no es difícil. Ahora se ha hablado de la central de compra. La central de compra es uno de los mecanismos para evitar la corrupción, precisamente. Tú haces una central de compra para evitar pequeños contratos, porque los pequeños contratos que te los fraccionan para que no haya controles son donde se cuela la corrupción. Y precisamente en sanidad pasaba eso. Por eso la central, ¿qué ha fallado? Pues han fallado las personas. Claro. Han fallado las personas, no el sistema. Y ha hecho muy bien el consejero de Sanidad. Yo no creo que haya ninguna responsabilidad política. Ha habido además un elemento sí. Ahí que yo a mí cuando me enseñaron ese sistema me pareció además de una solvencia importante. Claro, el asunto es que luego en la práctica diaria
todos los días en lo que es en los productos sanitarios que se van incorporando y que prestan mejor servicio para el ciudadano, pues sí que se tienen que evaluar, decir, oye, pues sí, esto, pero claro, los costes hay que evaluar todo eso. Y parece ser que no sería extraño que aquí hubiese ocurrido también eso de que por la premura, pero la premura siempre ha ido, ojo, hacia la sanidad privada, no ha ido hacia los centros sanitarios públicos, sino que dice, oye, mira, es que con esto damos mejor servicio. Si tenemos que esperar a evaluar esto, igual pasan 6-7 meses y claro, también ocurre la otra circunstancia. Y si se nos muere alguien entre medias y luego nos presenta una demanda, porque resulta que hemos retrasado. Porque ese riesgo está ahí. Claro, sí que la clave está es que estamos tratando con personas, ¿no? Yo comparto las opiniones vuestras. La sanidad debe ser pública, a ser posible 100% pública. Y aquí estamos detectando otra cosa. Generalmente son los funcionarios los que controlan el poder político, los que le ponen el freno al alcalde de turno, al consejero de turno, pero creo que este caso es al revés, como estáis hablando. Creo que es el consejero el consejero, su equipo, han detectado inspección médica, han detectado una irregularidad y la van a poder solventar. Pero esto es más antiguo que el hilo negro. Como decía Juan Ramón, en el corazón del hombre lleva innata la necesidad de poseer lo que no tenemos y envidiar lo que es de otro, etcétera, etcétera. Exacto, Conrad. Y por tanto, cuanto más pública sea la cosa, más garantías tendremos los ciudadanos, que al final somos los perjudicados, que aquí se han llevado el dinero, no se han llevado el dinero, como decía Montero, que el dinero no es de nadie, ¿no? Se han llevado el dinero mío, tuyo y el del otro. Por eso, cuanto más público. Y esto pasa, lo que pasa que también se trata con personas, pero no les ponen estén caducados en la educación. Es decir, la educación debe ser eminentemente pública, porque si no, pues asistimos también a ver cómo lo digo para que suene fino, es decir, pues a no premiar el esfuerzo y no premiar la dedicación y buscar la calidad a cambio de el pago de una matrícula desorbitada. Pues yo no le veo problema en la colaboración público-privada, ni en la sanidad, ni le veo ningún problema. A ver qué porcentaje le establecemos a cada cosa. Y si vamos a la educación universitaria, tampoco le veo ningún problema. Otra cosa... No le veo problema. Podríamos decir la Universidad de Deusto, podríamos decir... Claro, en Madrid hay 40 universidades privadas. Aquí lo que pasa es que solo hay una y quizás... Pero fijaros que aquí hay no un 10%, no. Aquí hay sobreprecios del 1.200%. Y hablan de esto y no en función de la calidad. Porque tú vienes como un laboratorio, mira, este producto tiene esta ventaja sobre aquel. No, es ver cómo coloco esto que tengo aquí excedentario y colocado y cómo lo meto allí. Y el sistema lo ha posibilitado. Lo que tendremos que corregir es que el sistema no lo posibilite. Claro, suma la golfería a la avaricia. Y se da, por lo que tú dices, en la frontera con el concierto. Nos acordamos todos de los visitadores médicos y de los viajes de algunos médicos por todo el mundo. Y todo eso pues se fue eliminando porque, claro, si la idea era buena, el visitador médico... Pero luego... O se ha ido eliminando en algunos casos. Ahora vas a un... Congresos están por ahí. Vamos a avanzar. Hay más cosas que os quiero poner encima de la mesa. Hoy tenemos varios temas. Está la sentencia del Supremo también sobre el trasvase Tajo Segura. ¿Qué va a ser del trasvase Tajo Segura? No vamos a hablar de Zapatero, ¿no? Ahora, por eso es que quiero correr un poquito... dejarlo para el final, para dejarlo un rematado. Esto es Está bien eso, ¿no? La guinda, siempre hay que tenerla. No, porque así está el oyente diciendo... El oyente está diciendo, ¿cuándo van a hablar de Zapatero? Pues espera un poquito. Llevamos hablando de Zapatero ya 24 horas seguidas. Vamos a seguir hablando. Y no parará. Yo lo del agua. Lo del agua. A mí siempre me ha llamado la atención una cosa, y esto lo entiende hasta el más tonto. Y es que hay un tratado con Portugal, Albufeira creo que se llama, donde España tiene que mandarle 2.500, 2.700 hectómetros cúbicos al año. Esa es la obligación que tiene España con Portugal. Nosotros les estamos mandando más del doble. Algunas veces hemos llegado a 7.000 hectómetros cúbicos. ¿Cómo es posible que se ponga en tela de juicio lo muy poquito que pedimos los murcianos? Sí, por eso eso me parece una barbaridad. Por eso estaba el proyecto de arrancar el trasvase desde el Tajo Medio. Ese proyecto existe, lo han hecho algunos amigos míos. Alberche y tal, ¿no? Sí, estaba en Extremadura, incluso cerca de Extremadura, ya coger el agua ahí. Ese es el proyecto para evitar, porque el problema es la cabecera del Tajo. El problema es la cabecera del Tajo, el caudal ecológico que llega a Aranjuez, el caudal ecológico que llega a Toledo. Ese es el problema que realmente ha originado hostilidad. Aparte que yo creo que Castilla-La Mancha siempre ha sido hostil al trasvase. A mí me decía un diputado de Albacete,
cuando yo estaba en las Cortes, decía, es que ver pasar por allí el canal de trasvase es como ver a una tía muy buena y no puedo tocarlo. Yo creo que... Y luego además la corriente esa de opinión de que los trasvases hay que acabar con ellos, hay que ir a la fase de ecología y de medio ambiente. Pero si no se está construyendo nada, no se ha invertido ni un céntimo. Y que hay la desaladora y que Murcia se tiene que preparar para la desaladora. Pero que no hay un solo trasvase. Yo creo que en la desaladora, tiene mucho futuro, pero creo que hay que compaginar. Sí, pero como dice el Scratch, las desaladoras son nos estuviesen aportando el agua, pero es que ahora mismo no están aportando. Y los proyectos, cuando tú inicias el proyecto de una desaladora, sabes que para que esté a pleno rendimiento, pues igual pueden pasar 20 años. ¿Y de mientras qué haces? Porque de mientras lo que sí que está ocurriendo es que hay inversiones que se están yendo de Murcia por no tener la seguridad de agua. Entonces dices, bueno, por ejemplo, pues a Granada, a la zona de Granada. ¿Y por qué? Porque tenemos agua asegurada. Entonces estamos perdiendo un potencial y entonces la demanda es, usted me va a rebajar los niveles del Tajo Segura. Y usted ha marcado unos niveles ecológicos para la cabecera del Tajo Segura que para muchos tienen más un carácter político que de verdad científico. Y entonces el resultado es que no me envía agua, puede no enviarme nada de agua y encima no me ha dado la solución de lo que es la desalación, porque me la plantea usted tan lejos que las inversiones de aquí se van. Bueno, enviarme entonces, no, el agua se paga. Cuando el único canon, que parece que no envían el agua. El único canon que se envía el agua, no, yo le compro el agua. El único canon que se paga y se financia, se recauda al 90% todos los años, el único canon es el presupuesto del trasvase. El trasvase, los demás canon que tiene. La marcación de costas, las cánones lo exige también. No, pero esos son, yo me referido a los caudales y a lo que es los vertidos, a lo que es todos los canon que funcionaban en la administración. Pero aquí no es solamente Castilla-La Mancha, aquí es Madrid. Y es Toledo. Y la demanda de Madrid, el Tajo lo miramos todos, no solo. Yo he estado en Lisboa, ¿no? Yo estuve en el Congreso, en la Comisión de Amistad Hispano-Lusa. Y es verdad que el estuario del Tajo, en Lisboa, tiene una lámina de agua salada kilómetros hacia adentro más grande que el agua dulce que sale del río, por bajo, ¿no? Y ellos reclaman también que el río es para todo, es todo un curso, no es solo para uno. Si para ellos. Pero el problema... Pero en el problema... La Torre de Belén y por allí. Pero el problema del Tajo no es Portugal. El problema del Tajo es Madrid, que es la que ha presionado mucho, y Castilla-La Mancha o Toledo, que ven el río con todos los vertidos que llevan el Jarama y el Manzanares. Quirno Galván hizo un plan de saneamiento del Manzanares que le costó 10.000 millones de pesetas entonces, precisamente para sanear y recuperar el Manzanares, que pasa por Madrid, pasa por el centro, y todas esas recogidas de aguas que vierten al Tajo y que llegan en condiciones regulares. Es decir, que la actuación en el Tajo tiene que ser global, no solo, igual que para el agua, no es solo el trasvase Tajo Segura, es todo lo que puedes confluir sobre él, y un plan hidrológico poder resolver todo eso. Pero aquí hay que recuperar a Borrell. Aquí hay que declararse abiertamente todas esas depuraciones de aguas de la Comunidad de Madrid o de Castilla-La Mancha. Pero Madrid se sigue oponiendo al trasvase Tajo. Sí, pero Madrid tiene una solución que es la que yo creo que hay que poner en marcha. Madrid lo que pretende es que el Jarama se abastezca del Duero. Y ellos tienen que hacer un trasvase del Duero. Y con eso se acaban todos los problemas. Porque entonces el Jarama sí tendría agua suficiente para eso. Pero yo creo que lo que hay que hacer es una afirmación en defensa del plan hidrológico que en su momento diseñó Borrell. Sí, porque Borrell, esa ha sido la propuesta más inteligente que se ha hecho en España durante mucho tiempo para el problema del regadío. La interconexión de cuencas. Todas las cuencas tienen que estar conectadas, como ocurre en Francia, como ocurre en muchos otros países. ¿Y por qué no salió? Porque ¿Quién votó en contra? El PP. PP. De aquel momento. ¿Y de quién ha votado en contra? El PP se vota en contra de todo. Aznar, yo me fui del partido entre otras razones por esto. Entonces Aznar se fue. Aznar dijo que primero había que aprobar el Plan Nacional de Regadíos. Eso es una imbecilidad, como muchas cosas de las que hacía él, es una imbecilidad absoluta. Y eso originó que la pobre Loyola de Palacio viniera a Murcia a intentar explicar por qué nos oponíamos a eso, y estuvieron a punto de tirarla por el balcón los dirigentes del PP de Murcia, ahí en la calle Pumarín, donde teníamos la sede, estuvieron a punto de tirarla por el balcón, porque eso no tenía ninguna explicación, que el Partido Popular, por razones electorales, se opusiera al Plan Borrell. El Plan Borrell era el sensato, el adecuado, y hay que defender los trasvases desde esa perspectiva. Somos partidarios de ese trasvase, pero de todos los trasvases,
Porque el agua es del Estado y el Estado tiene una función de redistribución. El principio de solidaridad del artículo 2 de la Constitución, solidaridad entre regiones, no lo respetamos, porque esto es no respetarlo, es decir, el agua es para mí, el agua no es para... Esto es acabar con el artículo 2 de la Constitución. Juanjo, y hablamos de Zapatero. Estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Ramón Calero. Total y absolutamente de acuerdo. Me parece que hay que hacer un plan nacional serio. En su momento el plan Borrell era un plan serio, muy razonable y que fue pues tirado abajo en su momento y no se llevó adelante. Y yo creo que aquí hablar solo de pedacitos de España no tiene sentido. Hace falta hablar de toda España y tener un plan nacional que efectivamente interconecte porque Barcelona necesita agua. Claro, bueno, esa es otra que no estamos está teniendo otras bases que son también, otros de los reivindicadores. Ellos dicen, como no quieren saber nada de España y por eso suprimen las corridas de toros, queremos traspases del Ródano. Dicen los muy gilipollas. Además, en barco estuvieron trayendo agua. Cierto, para interconectar las cuencas podrían venir a Murcia, concretamente al campo de Cartagena. El campo de Cartagena, si lo pudiéramos levantar 2 metros de tierra, veríamos cientos de kilómetros, yo creo, de tuberías. En el campo de Cartagena se puede sacar agua de un pozo en Corbera que llegue a Gea y Trullol, que de Gea y Trullol la manden a Los Dolores y el mismo agua acaba en no sé qué pedanía, es decir, de la interconexión que hay. Es una broma, claro, pero esa es la solución, no hay más solución. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se ha criminalizado los trasvases y, como tú dices, ya es el momento de decir, mire usted, los trasvases no es un ataque contra el ecologismo más puro. Los trasvases es la única solución que tiene este país de cara a África, incluso para frenar la desertificación. Pero bueno, esto hay que defenderlo en Europa, hay que defender, porque si no estás muerto. Yo, entre otras cosas, le diría a los europeos que tú en Francia, en todo el Midi, puedes pasar desde el Mediterráneo al Atlántico, navegando. ¿Por qué? Por una obra pública que se hizo. ¿Por qué no? Es que los europeos están más preocupados en eliminar ahora el aceite de las botellitas. Primero, las botellas de aceite para desayunar por la mañana, aceite de oliva. Eso lo quitaron porque era antihigiénico. Europa. Bien, ahora con todo el cacao que hay en el mundo mundial, el otro día vi que estamos muy preocupados en el Parlamento Europeo, van a sacar una norma que ahora ya esos sobrecitos de aceite que sustituyeron a las botellas, que eran muy malas, ahora resulta que los sobrecitos, las cajicas esas son también malísimas y ahora las vamos a quitar. Entonces, claro, mientras Europa esté en estas gilipolleces, perdóname la expresión, pero así se llama, pues no decir capullas, como se dice en la huerta, pues así no. Sin problema, el problema es que elegimos... Luego me vais a reñir porque no hemos hablado de Zapatero. Venga. Juan Ramón. ¿Zapatero? ¿Qué ha pasado con Zapatero? Pero de todas formas hay otra cosa sobre el agua. Solo sobre el agua. Que tú cuando vas fuera tienes la imagen de dos cosas. Una, que dilapidas el agua, que eres un mal gestor del agua, somos unos robaaguas que luego no sabemos administrar. Y otra, que hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Una segunda es una parte verdad. Aquí venía un trasvase para un volumen de tierras para regar. Eran 100.000 hectáreas. Estamos regando 200.000. También hay que cada vez con menos agua. Bueno, sí, pero eso señala... Las hectáreas son ilegales. Las hectáreas son ilegales. Y tú tienes que predicar con el ejemplo. Y luego, segundo, sí hemos predicado en la gestión del agua. No es verdad que nosotros estemos regando a manta como se regaba antiguamente en la huerta. Porque hoy en día el regadío de la huerta, de 100.000 hectáreas que teníamos antes, hemos pasado apenas 10.000 y todas las demás se han ido al secano. Es decir, que tenemos que también nosotros proyectar fuera esas dos grandes virtudes que tenemos. Y una, el compromiso de que esto no es aquí vamos a traer para hacer lo que nos dé la gana y crecer aquí mientras los otros se empobrecen, que es la imagen que nos hemos dado. No es verdad. Y tenemos que tener el compromiso de levantar las hectáreas ilegales que hemos puesto en regadío. Bueno, y requiere políticos muy preparados. ¿Qué vamos a hacer con Zapatero? Pues, hombre, yo lo de Zapatero tengo que decir primero que ha sido una sorpresa tremenda, y el juez hay que agradecerle que lo sacara el martes y que no que lo sacara en plena campaña electoral de las andaluzas. Pero en segundo lugar, el auto es un auto bastante bien hecho, muy estudiado, en el que se habla de posibles delitos de tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias se introdujo en el Código Penal a finales de la década de los 80, porque antes no existía ni el tráfico de influencias ni la utilización de información privilegiada. Y es un delito muy peculiar, que puede cometerlo un funcionario o un particular, que siempre que, aprovechándose de su situación o de sus relaciones, consiga una resolución que le favorezca directa o indirectamente a él o a un tercero.
y si cambia a cambio de una retribución, pues entonces... ¿Cuál es la diferencia entre eso y el lobby? Es que a mí el lobby siempre me ha parecido inmoral. Cuando hablan del lobby en Estados Unidos, que el lobby está muy... el hacer pasillo para conseguir cosas, me parece inmoral si no es por el interés general. Por lo tanto, a mí lo del lobby, cultura anglosajona, y ese proyecto de ley que está en las Cortes Paraladas, no lo sé. Luego, hay, sin embargo... Yo creo que efectivamente el Zapatero está diciendo, Zapatero con este auto lo tiene muy difícil. Pero también hay que decir que tiene una ventaja, y es que sobre los mismos hechos ya le estuvieron preguntando a Zapatero en la Comisión del Senado. Y la Comisión del Senado no era precisamente de amigos, porque la Comisión del Senado, lo que pasa es que los del Senado pues no son tan listos como un juez, al parecer, o no tenían tanta información, porque esta información se la proporcionó la Embajada norteamericana, que efectivamente la Embajada norteamericana está trabajando en contra de todos los que apoyan a Pedro Sánchez. Eso es lógico porque Pedro Sánchez se enfrentaba abiertamente al presidente. Eso era de esperar que se hiciera. Entonces la Embajada Americana ha proporcionado muchos datos, cosa que seguramente no tenían en el Senado. Pero lo cierto es que Zapatero del Senado salió airoso. Y ahora dice que va a salir airoso. Ya veremos. Porque la diferencia... Y luego el blanqueo de capitales yo tampoco lo veo claro que se haya producido. O sea, yo veo claros los indicios, pero no veo claras las pruebas. Y por lo tanto la presunción de inocencia debe operar. Antonio. Zapatero salió airoso, entre otras cosas, porque mintió, por ejemplo, él no llevaba teléfonos desechables y al parecer los ha tenido, etcétera. Pero yo creo que nos estamos quedando en estas últimas horas con el fleco, porque me parece que es solo un fleco del caso Plus Ultra. Yo creo que por lo que dice el auto, que yo me leí y que es muy exhaustivo, 80 y tantas páginas, muy exhaustivo, es decir, ahí yo creo que es la punta del iceberg de cosas que van a ir saliendo en las próximas semanas. Es que ahí se habla de oro, se habla del interés que había por las minas de oro de Venezuela, se habla de relaciones con China, se habla de salida de buques de petróleo que en mayor o menor medida parece ser que Rodríguez Zapatero supuestamente controlaba. Es decir, se habla de una serie de cosas que superan con mucho lo de Plus Ultra. Es decir, y yo creo que en las próximas semanas pues se va a ir concretando más cosas. De todas formas, lo que a mí mucho me sorprende es que si es verdad todo lo que se va concretando, solo lo que aparece en el auto, sin que vayamos más allá al oro y a los petróleos y a todas estas cosas, etcétera, si eso es verdad, no sería un mal día para la democracia, sería un pésimo día para Zapatero. Pero lo que yo no voy a poder entender nunca, si se confirma todo eso, es que cree una empresa con sus hijas que también recibe dinero. Porque esto es muy sencillo. Él dice, no, mire usted, yo es que trabajo... Ya hubo un caso, Juan Ramón igual se acordará, yo no recuerdo quién era aquel político que fue condenado, porque él decía, no, mire usted, que yo he asesorado. Y le decía al juez, oiga, ¿y dónde están sus informes? Dice, no, es que yo asesoro de forma oral. Sí, de forma oral. ¿Quién fue aquel? Oral. Y esto es igual, ¿no, Zapatero? Mire usted, yo es que he asesorado. Lo que está claro que le han pagado al menos 2 millones de euros por trabajos que todavía no se han concretado. Claro, vamos a verlo. Habrá que concretar eso. No, eso es lo que el juez ha usado del informe de la UDEF. A mí hay dos cosas con el caso este que no me gustan y dos cosas que me han no solo sorprendido. Una es, tenemos presidentes, expresidentes, con ministros condenados. Felipe González con ministros, Aznar con 7 ministros condenados, y el auto del juez que tú dices que es bueno, en la página 56 dice que Zapatero se erige en la cabeza de este proyecto. Eso es propio, esa frase es propio de una sentencia, no de un auto. Sí, pero tú dices eso, pero él ya ha condenado. Él ya ha condenado. Y ahí es donde falla, porque debería haber sido más cauteloso. Sí, dice, no, se erige por su capacidad de dirección, coordinación, ejecución, todo lo que tú has dicho ahora de capacidad de influir en las cosas, que es verdad que la tenía, ¿no? A mí me sorprende que el único presidente que no tiene ningún ministro procesado esté procesado. Y que esto coincida con esta idea que es anunciada por Feijóo 4 o 5 días antes y que llevan anunciando el PP tiempo de que... todos los medios de comunicación venían diciendo que comentándolo en el Confidencial. Pero ceñido a Plus Ultra, ceñido a la que, por cierto, está investigada y hasta la propia Unión Europea ha actuado, ¿no? Entonces, a mí me sorprende. Y luego la segunda cosa que me sorprende es el único que ha renunciado a las puertas giratorias.
no está metido en las puertas giratorias. Bueno, no quiero decir dónde está Aznar ni dónde está Felipe González, con las compañías en las que están como consejeros y cobrando, ¿no? De momento el piso donde estaba Zapatero es del PSOE y Felipe González renunció a ese piso. Sí, y ha renunciado a las otras ventajas de ser, él podía haber estado en el Consejo de Estado, él podía haber tenido. Y declara que es la segunda ¿No cosa. está en el Consejo de Estado? Yo creo que sí, no está. No. Yo no está esa Aznar, que tuvo que salir. No está. Sí, no. Está la vicepresidenta suya, la... ¿cómo se llamaba? 130.000 euros al año. Esa sí que está en el Consejo. Bueno, y la segunda cosa es que no pega la dinámica de negocio, ¿no? Sin embargo, todo lo que hace referencia hacia la acción de Venezuela es que es la que ha aportado Estados Unidos. Sí, pero a mí lo que más feo me parece es lo que tú señalas de las hijas. Es decir, sí yo eso, pero luego le encargué a la empresa de mis hijas. Eso es feo. Feo y cutre. Feo y cutre. Porque no llega lo de Montoro, ¿no? Entonces me sorprende en esto y luego me impacta porque tiene esa realidad, esa imagen de él. Yo no tengo la imagen de un hombre metido en los negocios, que sí tengo con Montoro, que sí tengo con otros, que han estado en el poder. Los 2 millones de euros, ¿de dónde han venido? ¿Y los de Montoro cuántos millones son? Yo no sé lo de Montoro, pero bueno, la verdad que... Vamos a dejar de hablar a Juanjo y luego... no arregla nada. No, si digo que me choca. A ver... Vamos a ver. Yo, el tema de Zapatero, en principio, me ha sorprendido. Y me ha sorprendido porque yo empiezo a desconfiar de la justicia. Lo tengo que decir así, a las claras. ¿Esto es la UFER también? No estoy hablando de la UFER. Estoy hablando de que me genera desconfianza el funcionamiento de la justicia desde hace un tiempo. Me genera desconfianza porque efectivamente no es capaz la justicia de saber quién es M. Rajoy, pero sabe perfectamente que este señor Zapatero es el jefe de no sé qué banda. ¿Y quién es M. Rajoy? Eso digo yo, ¿quién es M. Rajoy? Mi primo de la raya. Entonces me genera desconfianza. El auto puede estar muy bien fundamentado desde el punto de vista jurídico, pero tiene desde mi punto de vista bastantes lagunas. O sea, en ningún caso aparece ninguna conversación del señor Zapatero. Todo es indirecto. Todo es indirecto, absolutamente todo es indirecto. Defensa, o sea, aquí yo puedo estar diciendo que fulanito de tal me dijo no sé qué historia y no tener por qué ser cierto ni muchísimo menos. Sí, es cierto porque luego recibe el dinero. Ahora vamos a ver si el dinero vino o no vino, porque también el hecho de decir la hija, mire usted, yo conozco un montón de empresarios que tienen contactos desde sus empresas con empresas de su hijo y no pasa absolutamente nada. Evidentemente, si soy empresario, pues puedo directamente contratar con mi hijo o con mis primos o con quien me dé la gana. Entonces, no es, lo que pasa es que ahí, Juanjo, hay una empresa que en cuestión, las hijas de Zapatero constituyen una empresa de marketing y diseño gráfico, etcétera. El primer año creo que facturan 30.000 euros y de repente al siguiente 200 y pico mil y al siguiente 500.000 euros, que además proceden la mayoría de los ingresos de los pocos clientes y de esos pocos clientes los más importantes son los que están de las sociedades que están afiliadas a la trama. Eso habrá que determinarlo y habrá que ver si el dinero efectivamente sale o no sale de determinado tipo de comisiones o no, porque aquí se dice es que Zapatero mandó constituir una offshore en Buduay. ¿Y cómo se demuestra eso? Lo tendrá que demostrar. Porque, claro, mandó, ¿qué significa? Hay un mensaje que dice Zapatero, oiga, usted constituye, usted no sé qué. No lo hay de momento. La figura apasionante, cuando ha dicho lo de la justicia, me he acordado del alcalde Pacheco. Sí. La actualización, el alcalde Pacheco fue el alcalde de Jerez de la Frontera, yo creo que fue un adelantado su tiempo cuando dijo es que la justicia era un cachondeo. Pues eso era el Flatware, como ustedes quieran decirlo ahora. No, la que es una figura apasionante, en mi opinión, es la Gertrudis, la secretaria Zapatero, que era alguien hasta ahora absolutamente desconocida, y yo ayer ya leía en algunos blogs perfiles de esta señora, perfiles a qué se dedica, si está soltera, si no sé qué, si no sé cuánto. No, pero ahí la intervención, por ejemplo, de la... Es peculiar que una señora se llame Gertrudis y sea secretaria. No, porque era una figura absolutamente desconocida. Yo era consejero, mi secretaria se llamaba Gertrudis. Que es absolutamente desconocida y el juez... Lo que está refiriendo es que hasta ahora también fue secretario de algún consejero de golpe y porrazo, es la clave para... Además que incluso el juez ordena que la cachen y que cojan el móvil, porque al parecer, lo digo a raíz de lo de offshore, que creo que fue ella a través de un correo
la que preguntaba que cómo se crea eso en Dubái, etcétera, etcétera, esta mujer. Sí, lo que pasa es que hay algunas fortalezas en esta demanda, incluida el que no tenemos ni una sola fotografía del juez. Es un juez profesional que se ha dedicado a hacer su trabajo, por lo tanto ha tenido casos importantes y en cambio no han tenido trascendencia pública su figura, con lo cual eso pues puede dar una seguridad en cuanto a decir la tramitación y el desarrollo. Pues bueno, está la parte sustancial de lo que es el auto. Yo me subo a eso de que dices, estamos hablando de indicios que tienen que sustanciarse en pruebas posteriormente en otro momento judicial. Y lo que pasa es que, claro, todos esos indicios que parecen algunas veces tan espeluznantes vienen de algunos lugares como Venezuela a través de Estados Unidos, que quién fue el que no se levantó con la bandera de Estados Unidos. O sea, es decir, y sabemos que Estados Unidos esas cosas no las perdona, no solamente la inquina contra Pedro Sánchez, sino también contra Zapatero. Bueno. Entonces, quiero decir, el momento procesal ahora, sorprendente, evidentemente. Yo creo que nadie nos esperábamos que a Zapatero, que tuviese ese posible parte oscura de su vida, ¿no? Luego, las circunstancias que se van produciendo con el auto, pues bueno, habrá que dejarlas desarrollar. Y la parte sí que decías tú, lo de sus hijas y demás, a mí sí que me ha sorprendido un tanto las cantidades de dinero, incluso lo que para determinar la responsabilidad que puede haber tenido Zapatero, que no llegue a $500,000, y decías tú lo de los sueldos, corcho, cualquiera de los expresidentes en cualquiera de estas energéticas, eso es lo que, vamos, y no tienen que hacer nada, y no tienen ninguna responsabilidad. Siendo autónomo tiene responsabilidades. Y la segunda cosa es si se ha declarado, es decir, porque él afirma de que él todo lo que ha percibido lo ha declarado en el IRPF. Es muy curioso que hay muchos claroscuros que asunto no ha querido hablar. No, claro. Es lo muy peculiar, ese dato. Que cuando le preguntan a Aznar, ¿qué opina usted de lo que le está ocurriendo a Zapatero? No ha hablado. Y no que se lleven muy prudente. No que se lleven bien los dos personajes. Pero le puso señor Aznar. No es que se lleven bien. De todas maneras, Aznar le puso un apellido. Yo no le hago declaraciones, Zapatero, pero que no es que sean amigos íntimos, porque es independiente la justicia de este país. De corcho, han coincidido poco que hablen tiempo. los jueces. Sí, han coincidido poco. Congreso. Fíjate, yo creo que Zapatero hubiera caído antes. Distintas. Zapatero hubiera caído antes si hubiera caído Delcy, su gran amiga Delcy Rodríguez. Si hubiera caído Delcy Rodríguez, yo creo que él hubiera caído antes. Y tuvo mucha fortuna en que Estados Unidos... Eso es una especulación. Es una especulación absoluta, claro. Pero ¿por qué sabes que Delcy Rodríguez y Zapatero son amigos? Yo eso no lo sé, no me consta en ningún sitio. Bueno, mal no se llevan. No, pero sería más fácil ahora aportar pruebas ahora cuando... aviones cargados de no Todo sabemos eso me qué. imagino que el juez demostrará, porque para que haya tráfico de influencia efectivamente tiene que haber una decisión por parte de las autoridades, demostrará quién ha tomado esas decisiones y qué medida Zapatero ha podido influir en ellas. Porque claro, si simplemente es que te tengo en mi agenda, yo tengo en la agenda a mucha gente. Ha influido. Ten en cuenta que Zapatero ha sido el ministro plenipotenciario de Pedro Sánchez. Zapatero que estaba denostado, apareció por allí y este lo apadrinó y ahora mismo a hablar con el que manda en España realmente, que es Puigdemont, le mandó a China, le mandó... En España mandan otros. Mandan otros. No creo que Puigdemont mande mucho. No sé la información que tú tienes, Baraja, pero de los que mandan, de los que mandan en España... Estamos hablando desde el punto de vista de la política. Y luego me vaya a responder una pregunta. ¿Cuándo se va a hacer este juicio? ¿Cuándo se juzgará a este hombre? Pues después de las elecciones de 2027. Y la de 2030. Claro, y la de 2030. Y cuando el juez declare inocente a este hombre porque no haya pruebas, ¿dónde está Zapatero? Y la queda desactivado ¿cuándo completamente? se va a celebrar el juicio de González Amador? Sí, esa es una pregunta ahí no hay muy prisa, buena. ahí no hay prisa. Porque ha habido no hay mucha pruebas. prisa con el fiscal, pero no hay ninguna prisa con el señor Amador. Pero si González Amador está todo probado. Si está todo probado por el expediente administrativo en donde dice que no está el delito tributario. En cualquier caso es muy significativo que Zapatero haya contratado a un abogado experto en derecho procesal y no en derecho penal. Pues por lo que estáis comentando. Porque una de las estrategias, cuando uno coge a un especialista, corrígeme, Juan Ramón, en derecho procesal, lo que va a intentar es la estrategia de dilatar en el tiempo pero todo eso esto, no hace falta ser ningún especialista. Y de buscar cualquier resquicio. Cualquier abogado al uso lo hace. Eso no hace falta ser ningún malvado para realizar un proceso penal. Eso lo hacéis todos. Y otra cosa que a mí me sorprende muchísimo, que hay, la verdad que los medios de comunicación a veces perdemos la cabeza y yo he de reconocer que a mí Zapatero me parece un personaje muy poco recomendado para la historia de este país. Dicho esto, yo ayer llegué a leer
por ahí un informe donde se valoraba la posibilidad de que Estados Unidos pidiera su extraditación. Ya lo ha hecho con Maduro. Pero bueno, y lo justificaban diciendo, bueno, con Raúl Castro. Y entonces sale por ahí otro. 30 años después. Exacto, pero sale por ahí otro y dice, no, por eso el juez lo ha imputado, porque desde el momento que quede imputado en este tribunal ya no se puede extraditar. Es decir, estamos llegando ya a un extremo que pedimos la extradición, o alguien dice que Estados Unidos puede venir una noche y llevarse a Zapatero. Pero si lo hace, yo le rogaría que se traiga un avión grande y ya que viene, porque se lleve... se lleve una lista. Sí, pero que nos dejen elegir la extradición del señor Fernández y su te das cuenta de que es un haríamos un gran favor mafioso el de Estados Unidos, que lo está haciendo en todas las cabezas menos con ellos. ¿Hay alguien que haya matado más gente que ese país en las distintas guerras que ha promovido, incluidas ahora, que los 4 que mataron en un avión? Yo no soy muy amigo de vamos a extraditar? Putin con los ucranianos. ¿Quién va a extraditar a Netanyahu, por ejemplo? A Putin, al propio Trump, para juzgarle aquí. Claro. No, y ahora querer al pobre Raúl Castro que yo castrista no soy, ni Dios lo permita, pero ahora con la capa del cura. Por un avión. Con 94 años, un avión que se estudió hace 30 años. Sí, mira, yo todo este tema de Estados Unidos y Cuba, yo siempre me quedo con lo mismo, que es con como Murcia tiene que estar en todos sitios. A mí me da mucho gusto ver a Marco Rubio hablando. Marco Rubio, como sabéis, toda su rama materna por parte de la abuela es de Espinardo. ¿Ah, sí? Sí, además por primo lejano seguro de muchos de los Rubios, entre ellos Miguel Rubio de La Verdad y todos estos. O sea que este señor, su bisabuela murciana, su bisabuelo murciano, todos son murcianos. Jolín, qué cosa eso es lo más interesante de momento que pasa en Cuba, Juan Ramón. No tenemos culpa nosotros. No tenemos culpa. Oye, que Fidel Castro es de Galicia. Sí. O sea, sé que estamos allí. No tenemos culpa nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos, de todas formas. Bueno, viva el trasvase. Ahora que hablas de fallecidos, la inteligencia británica habla que el conflicto de Ucrania le ha costado a Rusia ya del orden de 300.000 bajas, de las cuales la mitad pueden ser muertos, y en el caso de Ucrania estaríamos hablando de 150.000 bajas, aproximadamente unos 100.000 muertos. Cuidado, no perdamos la perspectiva de esta guerra. Putin es un criminal de guerra. Nos vamos. Bueno. Sí. Buen fin de semana. Hemos caído. Antonio. Hay que ver cómo ha caído esto. Antonio, Pedro Antonio, Juan Ramón, Juanjo, Javier. Gracias por compartir tertulia.